Hola, bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy, 27 de febrero del 2024. Estamos transmitiendo en el Facebook Watch de la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana. Y el día de hoy vamos a tener la participación de una ponencia en este horario. Y bueno, vamos a dar unos minutitos para ver si hay más personas interesadas y se puedan conectar a esta transmisión en vivo de esta conferencia en el marco del Día de las Enfermedades Raras. Y pues vamos a esperar unos minutitos para que podamos tener la integración de más personas aquí en esta transmisión en vivo. Igual si hay alguien que se interese por el tema fuera del en vivo, puede hacer también sus comentarios y les invitamos a todos a compartir este material, a que más personas puedan disfrutar de esta semana que estamos organizando en la asociación, para que podamos concientizar acerca de las enfermedades raras. Les invitamos también a ir, por favor, participando con preguntas o comentarios hacia los ponentes y esperamos un minutito más. Bueno, cualquier pregunta o comentario, por favor, ahí en el watch pueden hacerlas, y puede ser en el en vivo o puede ser fuera del en vivo también, sin problema. Y bueno, me voy a permitir iniciar con la presentación de esta conferencia. El día de hoy contamos con la distinguida presencia de la doctora en ciencias, Claudia Gonzaga Jáuregui. La doctora nos va a... Bueno, voy a presentarla primero porque está invitada el día de hoy. Ella es investigadora en genética y genómica humana en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en la UNAM, en México. Estudió la licenciatura en Ciencias Genómicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de doctorado en genética humana y molecular en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas. En el 2020, la doctora participó en la fundación de la Red Mexicana de Enfermedades Raras, REMEX-ER, con la intención de facilitar el acceso al diagnóstico molecular para pacientes con enfermedades genéticas en México y contribuir a la educación y divulgación del tema en este país. También es miembro de la Asociación Americana de Genética Humana, de la Asociación Mexicana de Genética Humana, de la Organización Internacional del Genoma Humano y actualmente preside la colaboración para enfermedades poco frecuentes en el Caribe y América Latina. Bueno, la doctora Claudia nos va a dictar una conferencia relacionada o titulada con la importancia del diagnóstico molecular para las enfermedades raras en México. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí y le cedo la voz. Adelante. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de presentar a esta audiencia. Okay. Espero que puedan ver la presentación. ¿Allí la pueden ver? Hola. Solo para checar si pueden ver la presentación. Hola, doctora. Creo que estamos viendo la pantalla de la transmisión. ¿No ven la presentación ahí? No, a ver. A ver aquí.
¿Ahí? Listo, doctora, adelante. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Hoy les voy a hablar sobre la importancia del diagnóstico molecular temprano y acertado en enfermedades genéticas. Debido a lo que celebramos o conmemoramos esta semana, el jueves, que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, quiero poner un poco en contexto, bueno, por qué estamos conmemorando esta fecha y considerando el ciclo de pláticas de la que esta es parte. Las enfermedades raras son aquellas que se definen por tener una baja prevalencia en la población general. En diferentes países y en diferentes regiones se han adoptado diferentes definiciones de lo que es una enfermedad rara. En Estados Unidos es una condición que afecta a menos de 200,000 estadounidenses, de acuerdo al Orphan Drug Act de 1983. En Europa es una condición que afecta a menos de 1 en 2,000 personas. Y en Latinoamérica y el Caribe, que engloba 33 países, la definición varía bastante. No hay una definición consistente en la región. Y, por ejemplo, tenemos que algunos países como Argentina, Chile, México, Panamá y Uruguay adoptan la definición de menos de 5 en 10,000 personas, que es equivalente a la de 1 en 2,000 de la Unión Europea. Brasil tiene la definición de menos de 65 en 100,000 personas, Colombia 2 en 10,000 personas, pero también hay muchos países en Latinoamérica que no cuentan con una definición de enfermedades raras. Y esto es importante porque, uno podría decir, bueno, es solo un número o una definición de prevalencia, pero esto es importante porque a nivel de acceso a servicios sociales, a servicios médicos, pues muchos de estos pacientes que viven con estas condiciones, al no tener un marco legislativo donde se reconozcan estas condiciones y las necesidades de estos pacientes, pues les dan una desventaja en este acceso a servicios especializados que necesitan. Individualmente, como lo dice el nombre, son raras o son poco frecuentes, pero en realidad como conjunto son muy comunes, afectando entre el 6 y el 8% de la población mundial. Calculamos que alrededor de 300 o 350 millones de personas en el mundo viven con alguna de estas condiciones, y en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, aproximadamente 50 millones de personas. En México, estimamos que 10 millones de mexicanos viven con alguna enfermedad rara o de baja prevalencia. Otro punto que es importante es que si sabemos que hay aproximadamente 50 millones de indígenas en Latinoamérica y el Caribe, basado en las prevalencias que estamos determinando, se estima que 3 a 4 millones de estas personas pues viven con enfermedades raras, y esto es relevante porque pues también son poblaciones que son más vulnerables, que tienen menos acceso a servicios médicos, a servicios de salud, a servicios sociales también, entonces los ponen en una situación de vulnerabilidad bastante severa. Por otro lado, sabemos que el 80% de las enfermedades raras o poco frecuentes tienen un fuerte componente genético, pero sabemos la causa molecular de aproximadamente 6,700 condiciones, aunque solo 5% de ellas tienen algún tratamiento disponible actualmente. Uno de los avances más importantes que hemos tenido en el campo de la biomedicina en los últimos años, pues es la realización del proyecto de genoma humano, el cual fue lanzado el 1 de octubre de 1990 y se dio por terminado en abril de 2003. Este proyecto, que probablemente muchos conocen o han escuchado de él, pues no solo produjo el borrador inicial de la secuencia de referencia del genoma humano, que se publicó en 2001 y se finalizó en 2003, pero además, entre otras varias iniciativas y proyectos que surgieron a partir del proyecto de genoma humano, una de las consecuencias e incluso parte de los objetivos del proyecto de genoma humano fue el desarrollo
de nuevas tecnologías de secuenciación y la consiguiente reducción en el costo de la secuenciación genómica. Entonces, vemos que mientras que el proyecto de genoma humano costó aproximadamente $2 billones, a partir de 2003, entre 2003 y 2007, vimos el desarrollo de muchas tecnologías de secuenciación de nueva generación y posteriormente, al comenzar la aplicación de estas tecnologías, también la reducción bastante significativa en el costo de secuenciación genómica humana y también, digamos, un poco en reversa, la generación a gran escala de datos genómicos humanos que hay disponibles actualmente. Alrededor de 2008-2009, como ya les dije, pues habíamos terminado el genoma humano y pues sabíamos que podíamos utilizar estas tecnologías nuevas para secuenciar genomas humanos y se empezó a caracterizar la variación de poblaciones e incluso de personas individuales con estas nuevas tecnologías. Sin embargo, alrededor de 2008-2009 había mucho debate acerca de, bueno, qué tanto iba a servir esta nueva tecnología, todo el gasto que se hizo en el proyecto de genoma humano, realmente para beneficiar a pacientes que viven con enfermedades genéticas y si realmente era posible el encontrar las variantes, las causas genéticas de una enfermedad a través de estas tecnologías de secuenciación. Entonces, en 2008-2009 comenzamos este proyecto que fue la prueba de concepto de que se podía aplicar la secuenciación de genoma completo. En este caso hicimos secuenciación de genoma completo utilizando la tecnología de Solid para encontrar las variantes en un paciente con una enfermedad de sospecha genética. Bueno, aquí pueden ver el pedigrí donde había historial familiar con varios de los hermanos de esta persona afectados por esta condición, que en este caso era Charcot-Marie-Tooth disease, bueno, tipo 1. Y entonces se encontraron las variantes asociadas a esta condición, las cuales, como pueden ver aquí, fueron heterocigotas compuestas y se segregaban adecuadamente de acuerdo al pedigrí. Entonces, este fue el primer artículo de prueba de concepto de que realmente se podía utilizar e implementar estas tecnologías de secuenciación para encontrar las causas de enfermedades humanas. Y a partir de ahí vemos ya la implementación a gran escala de secuenciación y posteriormente alrededor del mismo tiempo, con el desarrollo de las técnicas de captura para realizar secuenciación de exoma, realmente vimos esta explosión, como pueden ver aquí, de la aplicación de tecnologías de siguiente generación para el estudio de enfermedades de sospecha genética. Entonces, en esta gráfica vemos aquí en naranja, pues, los nuevos genes reportados a partir de 1986, donde fueron los primeros reportes de genes asociados a enfermedades genéticas, y posteriormente utilizando diferentes métodos convencionales como estudios de ligamiento, hasta, como les mencionaba, en 2010, donde publicamos el artículo que les mencioné y también los primeros ejemplos de la utilización de técnicas de captura para realizar secuenciación de exoma, y esto fue realmente lo que abrió las puertas para la implementación a gran escala de estudios genómicos para el estudio de enfermedades raras. Y bueno, todo este avance de la última década lo tratamos un poco de resumir y condensar en este libro que publicamos en 2021 de genómica de enfermedades raras, y que probablemente vamos a estar produciendo una nueva edición debido a la velocidad y al gran paso en el que se está moviendo este campo. Y bueno, mientras vemos que estas tecnologías se están implementando ya en países de desarrollo, de medios y recursos altos,
y por ejemplo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa ya estamos viendo estos proyectos piloto, algunos un poco más avanzados ya de pilotos, de implementación de secuenciación genómica, ya sea para el diagnóstico rápido de pacientes pediátricos en unidades de terapia intensiva o pacientes pediátricos con enfermedades congénitas y rápidamente hacer la secuenciación genómica para encontrar un diagnóstico temprano y más recientemente pues la implementación de estos proyectos de estos pilotos para explorar la posibilidad de la implementación de secuenciación genómica de recién nacidos. Pues vemos que en otros países como México y Latinoamérica todavía no estamos llegando a esta implementación de rutina de secuenciación genómica para estudiar enfermedades genéticas y sobre todo para ofrecer un diagnóstico temprano y acertado a los pacientes que viven con estas condiciones. Ahora, ¿por qué es importante obtener un diagnóstico molecular? Bueno, principalmente nos permite dar respuestas acertadas y definitivas a los pacientes y sus familias. Nos permite realizar intervenciones tempranas para evitar sucesos adversos que puedan causar discapacidad o tengan alguna consecuencia adversa para los pacientes. Les permite acceder a terapias efectivas que estén desarrolladas para tratar adecuadamente el defecto molecular que está causando la enfermedad. Les permite realizar planeación para el futuro basada en la información que existe sobre la condición, el pronóstico y la historia natural de la enfermedad. Habilita el consejo genético para realizar planeación familiar y permite también desarrollar e implementar políticas de salud pública que se basen en la prevalencia de enfermedades específicas en las poblaciones de interés, últimamente permitiendo la implementación de lo que llamamos salud de precisión, tanto a nivel individual como a nivel poblacional. Para esto, bueno, como se mencionó en la introducción, y debido a este pues problema de acceso que tenemos en México, justo debido a los altos costos y a la falta de acceso a estas pruebas moleculares, en 2020 iniciamos la Red Mexicana de Enfermedades Raras, la cual es una red colaborativa de investigadores, médicos y representantes que buscan mejorar el diagnóstico e investigación de enfermedades raras en México. El enfoque principal de Remexer es proporcionar un diagnóstico molecular o facilitar el acceso a un diagnóstico molecular a través de tecnologías de secuenciación genómica y otras tecnologías moleculares para pacientes que tengan enfermedades de sospecha genética y también, como se mencionó, pues incrementar la concientización y la educación acerca de estas condiciones en México. En 2022 iniciamos el proyecto de secuenciación genómica de pacientes con enfermedades raras y no diagnosticadas. Estos son pacientes que son evaluados por genetistas clínicos, que son colaboradores de Remexer y que nos refieren a estos pacientes ya una vez que han sido evaluados para hacer estudios genómicos. Entonces, probablemente ya les hicieron un cariotipo, en algunos casos les hicieron secuenciación de algún panel de genes de acuerdo a la sospecha clínica y no encontraron nada, entonces nos los refieren para realizar la secuenciación genómica. Hacemos secuenciación de exoma en trío, es decir, mamá, papá y el niño afectado, niño o niña afectado, y todos los análisis de los datos genómicos, el seguimiento y también estudios funcionales los estamos realizando en el LIG, en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, en el campus Juriquilla de la UNAM. Como mencioné, iniciamos este proyecto en 2022. Los primeros pacientes fueron consentidos en enero de 2022 y hasta ahora de los pacientes que hemos secuenciado, hemos encontrado que 30% tienen variantes en genes conocidos. Muchas de estas variantes son nuevas e incluso en el último
año, de algunos pacientes que teníamos variantes nuevas, ha habido reportes donde ya esas variantes se han reportado en algún paciente adicional, en un artículo que salió, por ejemplo, a finales de 2023, que es uno de los casos que les voy a mencionar. En 40% de los casos de estos pacientes también tenemos genes candidatos que no han sido reportados todavía, y en el resto de los casos, pues no tenemos genes candidatos o genes conocidos evidentes para la condición. En estos casos, podemos realizar secuenciación de genoma completo en colaboración con Baylor College of Medicine y el Centro de Secuenciación Genómica de Baylor. También realizamos, como parte de las actividades de educación y divulgación de REMEXER, el Simposio Internacional Anual del Día de las Enfermedades Raras, el cual en este año lo llevaremos a cabo el 29 de febrero, y actividades de divulgación y educación sobre estas condiciones. Entonces, algunos ejemplos de los pacientes que estamos viendo y haciendo estudios moleculares y estudios genómicos. En ellos, les voy a mostrar aquí, este es uno de nuestros pacientes de los que iniciamos secuenciación. Este es un paciente masculino de 5 años de edad, de Sonora. El diagnóstico clínico de referencia fue por trastorno del espectro autista, retraso del desarrollo, problemas de sueño y de ritmo circadiano, y también una preocupación bastante fuerte por un retraso en el desarrollo del lenguaje. Cabe aclarar que en este caso, este paciente tuvo un examen de audición normal bilateral, entonces su retraso en el desarrollo del lenguaje no fue asociado a un problema de audición, y también se le habían realizado ya pruebas genéticas de cariotipo, que fue normal, y un panel para desórdenes de neurodesarrollo, que no fue informativo. En este caso hicimos la secuenciación en trío del papá, la mamá y este pacientito, y encontramos una variante de nuevo, es una variante del cambio de marco de lectura en este gen que se llama ERF. Este gen codifica para un represor transcripcional que regula otros genes, incluyendo el protoncogen ETS2, de ahí su nombre, ETS2 Repressor Factor, y es importante para la regulación de procesos de desarrollo y apoptosis. En 2013 se realizó la publicación de 12 familias con variantes de novo o heredadas de forma autosómica dominante en este gen y con un fenotipo de craneosinostosis variable. Y entonces este gen se ha asociado a craneosinostosis tipo 4. Entre las características que se observan en los pacientes se incluye sinostosis de múltiples suturas craneales, dismorfismo craneofacial, retraso en el desarrollo del lenguaje, que si recuerdan era una de las preocupaciones en nuestro paciente, problemas de aprendizaje e hiperactividad. El 86% de los casos reportaron problemas de aprendizaje y de desarrollo del lenguaje, y como pueden ver tienen ciertos dismorfismos craneofaciales, como las órbitas oculares prominentes, la frente prominente e hipertelorismo. También en este artículo donde se publicó el gen inicialmente asociado a esta condición, se reportaron estudios en ratones que tenían un alelo hipomórfico. Aquí pueden ver el ratón wild type. Este es un heterocigoto y aquí un hipomórfico sobre una pérdida de función. Y aquí pueden ver cómo estos ratones que tienen la alteración en el gen, pues tienen, han cerrado sus suturas craneales tempranamente, y también tienen este cráneo mucho más redondeado comparado con el wild type, lo cual pueden ver en las figuras C, D y F. Entonces, bueno, esto, sobre todo el fenotipo en cuanto al problema de aprendizaje, al problema de desarrollo del lenguaje, y también, como pueden ver aquí, un poco de los dismorfismos era consistente con lo que encontramos molecularmente.
Y sin embargo, el paciente no había sido caracterizado como que tuviera craneosinostosis, por lo que al encontrar este diagnóstico molecular, y hablando, discutiendo el caso con la genetista, recomendamos que se le diera seguimiento con el neurólogo. Y bueno, aquí pueden ver, se le hizo el seguimiento y pues efectivamente tiene ya cerradas las suturas craneales de acuerdo, antes de lo que debiera, de acuerdo a su edad. Y aquí pueden ver también la confirmación de los datos de secuencia de lesión de 2 pares de base que están causando este cambio de marco de lectura que está presente en el paciente y que no vemos en los padres, y que ya se confirmó que es una mutación de nuevo. Otro caso es este paciente de 19 años, también con un diagnóstico de discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo, tiene algunos dismorfismos faciales, como ptosis, cejas descendentes, tiene macrocefalia, miopía, astigmatismo, quifosis, camptodactilia, hipertricosis, hipotiroidismo, y también tiene unas anormalidades cardíacas. Anteriormente solo se le había realizado un cariotipo, el cual fue normal para un paciente masculino, y en este caso también encontramos, al hacer la secuenciación en trío, una mutación de nuevo en este gen CHD4. Este gen codifica para una proteína de cromodominio que está involucrada en el remodelamiento de la cromatina y que es importante para la regulación epigenética de la transcripción. Pertenece a la familia de las helicasas y es importante para el remodelamiento de los nucleosomas. También en este caso, mutaciones de novo de cambio de aminoácido en este gen se han asociado con el síndrome de Cifrin-Hicks-Weiss, y estos pacientes presentan pues consistentemente retraso del desarrollo, discapacidad intelectual, dismorfismos faciales, anomalías esqueléticas, cardíacas y genitales, que es también consistente con lo que vemos con nuestro paciente. Y esta es una variante que también recientemente se reportó como patogénica, probablemente patogénica en un paciente. Finalmente, entre los ejemplos, tercer caso de un paciente también de 5 años de edad, de Sonora, con un diagnóstico también de trastorno del espectro autista, retraso del desarrollo cognitivo, retraso del lenguaje, bruxismo y retraso en su desarrollo psicosocial, también un examen de audición normal y pruebas realizadas, cariotipo normal, una prueba de X frágil y un panel metabólico, ambos normales. En este caso también, al hacer la secuenciación en trío, encontramos otra mutación de nuevo en este paciente. Y de hecho, en este caso, cuando encontramos la mutación, esta era una variante nueva, que no se había reportado, y era lo que mencionaba, que en 2023, justo el año pasado, se publicó otro artículo relacionado a este desorden, donde reportan ya un paciente justo con esta mutación. Entonces es una mutación recurrente que ya está catalogada como probablemente patogénica. Nuestro paciente sería el segundo caso, pero en este desorden, bueno, esta proteína codifica para una subunidad regulatoria de la fosfatasa 2A, la cual está implicada en regulación de la proliferación y división celular. Y esta fosfatasa está conformada por un núcleo enzimático que tiene una subunidad catalítica y una subunidad regulatoria que son constantes, y varias subunidades regulatorias. Entonces, esta PPP2R5D es una de estas subunidades regulatorias de PP2A, y mutaciones de nuevo de ganancia de función han sido reportadas en pacientes con esta condición que se le ha llamado síndrome Hauch-Janssens.
Y estos pacientes presentan retraso global del desarrollo, hipotonía, discapacidad intelectual variable, lenguaje poco desarrollado y algunos dismorfismos faciales. Como les mencionaba, esta variante ya se reportó en 2023 en un paciente y se ha demostrado que variantes de cambio de aminoácido tienen un efecto de dominancia negativa en la función de la formación de la holoenzima de PP2A. Entonces, y por eso tenemos este efecto y esta condición. Ahora, yo les mencioné que estimamos que en México existen 10 millones de pacientes que viven con una enfermedad rara o poco frecuente, pero la realidad es que no sabemos cuántos son. Estos son estimados basados en la literatura y en lo que están viendo en otros países. Es por esta razón que, bueno, nos interesa saber cuántos pacientes viven con enfermedades raras en México, cuántas y cuáles enfermedades hay en la población mexicana, cuántos pacientes tienen un diagnóstico genético y cuántos no, cuál es el costo de vivir con una enfermedad rara en México y cuáles son los retos que enfrentan estos pacientes y sus familias en México. Por esta razón, en 2022 también iniciamos el estudio de prevalencia y necesidades de diagnóstico de pacientes con enfermedades raras y poco frecuentes en México, o comúnmente llamado el Registro Mexicano de Enfermedades Raras. Bueno, justo en este año vamos a presentar en el simposio los resultados del primer año del registro, pero nada más para darles un preview. Bueno, en el primer año, entre febrero de 2022 y marzo de 2023, se registraron 144 pacientes, representando 28 de los 32 estados de México, la mayoría viviendo en el centro del país, la Ciudad de México y el Estado de México principalmente. Cuando les preguntamos sobre sus actitudes respecto a realizar estudios genéticos, el 87.4% de los pacientes registrados consideraron que el tener un diagnóstico genético podría ser útil para su enfermedad. 73.6% consideran que saber el gen asociado podría ayudar a tratar o manejar mejor su enfermedad. El 82.6% de los participantes están interesados en tener pruebas genéticas si estas estuvieran disponibles. Entonces, esto nos interesaba a nosotros para saber, bueno, qué tan abierta o disponible está la población mexicana, en especial los pacientes que viven con condiciones de sospecha genética, a tener estudios genéticos y cuáles son sus percepciones respecto a este tipo de pruebas. También vemos que, bueno, el acceso al diagnóstico molecular, que ya lo sabíamos, pero ahora tenemos los datos directamente de los pacientes, pues es escaso en México. Tenemos que el 71.53% de los pacientes registrados nos reportan que alguno de los médicos que visitaron durante pues su odisea diagnóstica les mencionó o les ha mencionado que su enfermedad podría ser de origen genético. Sin embargo, a pesar de que un alto porcentaje les han dicho alguna vez que puede ser una condición genética, solo 39.5% fueron referidos a un genetista y solo 27.7% ha tenido pruebas moleculares y solo 17.36% de los pacientes dentro del registro cuenta con un diagnóstico molecular. De los que han tenido pruebas moleculares, solo 14 pacientes o 9.7% han tenido secuenciación genómica, principalmente exoma, para encontrar la causa genética de su enfermedad, y 13 de los 14 pacientes que han tenido esta prueba consideran que el costo fue alto o muy alto. En el 85.7% de los casos, el costo de la prueba de secuenciación lo cubrió ya sea el mismo paciente o sus familiares. En un caso fue cubierto por el seguro médico privado y en otro caso por investigación, que puede ser aquí el paciente que dijo que no era muy alto, el que fue cubierto por investigación. Pero el punto es que, de nuevo, esto nos muestra ya con datos que nos reportan los pacientes, pues el problema de acceso a tener pruebas moleculares, la baja implementación que tenemos en México para este tipo de pruebas moleculares
y el alto costo que tienen estas pruebas y obviamente pues quién está cubriendo este costo. Sabemos que la genómica se ha reconocido ya como un campo y una tecnología, especialmente la secuenciación de nueva generación, que puede acelerar el tener equidad en salud a nivel global. Sin embargo, pues para lograr esto, pues todavía se necesitan muchos esfuerzos y pues planes nacionales y regionales realmente que puedan facilitar este acceso a tecnologías de secuenciación genómica y a estudios en estas poblaciones, sobre todo en poblaciones subrepresentadas como la población mexicana y las poblaciones de Latinoamérica más ampliamente. Pero esto es algo que ya la Organización Mundial de la Salud ha reconocido y publicó el año pasado este reporte sobre la necesidad de acelerar el acceso a las tecnologías genómicas y a los estudios genómicos para la salud global y la equidad en salud global. Entonces, estamos trabajando en estos proyectos y pues, como les mencionaba, ¿no? Tratando de facilitar ese acceso a diagnóstico, a investigación, también a hacer más difusión, concientizar y educar sobre estas enfermedades en México, en Latinoamérica, y también entrenar nuevas generaciones de profesionales que puedan dedicarse pues al hacer análisis genómicos, hacer interpretación de variantes en estas poblaciones, porque también tenemos un reto sobre la interpretación de variantes, a nivel nacional, ¿no? A través de la Red Mexicana de Enfermedades Raras y en colaboración con varias organizaciones de pacientes, otras organizaciones de la sociedad civil, pero también a nivel regional, como a través de la Colaborativa para Enfermedades Poco Frecuentes en el Caribe y América Latina, CEPCAL, y a nivel global, a través de esfuerzos internacionales que pues están llamando la atención, ¿no? A la necesidad de hacer estas tecnologías accesibles, a la importancia de tener diagnósticos moleculares tempranos y certeros para pacientes que viven con enfermedades raras y poco frecuentes, que les permitan pues tener opciones de tratamiento, de cuidado y de acceso a los servicios que necesitan más en general. Y bueno, con eso, nada más invitarlos al cuarto simposio internacional del Día de las Enfermedades Raras que vamos a llevar a cabo el jueves en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, y también en octubre al segundo Congreso de Enfermedades Raras y Poco Frecuentes del Caribe y América Latina, que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México del 16 al 18 de octubre. Y con eso voy a cerrar para dejar tiempo para preguntas o discusión que haya. Muchas gracias, doctora Claudia, por esta muy interesante y enriquecedora, de verdad, ponencia. Y me voy a permitir dar la apertura de las preguntas que tenemos de quienes han estado siguiéndonos, agradecer su permanencia para quienes están en este momento en línea, en vivo. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿qué paso puedo seguir para saber si es candidato a este método en el caso de la sospecha de una enfermedad rara? ¿Debe contar con una afiliación a alguna institución de salud pública para ser apoyado por alguno de los integrantes del REMEXER? Doctora, si nos hace el favor, son dos preguntas. Bueno, el estudio es realmente amplio. Lo tenemos diseñado para poder hacer estudios genómicos en pacientes con enfermedades de sospecha genética. Entonces, en este caso, si ya, por ejemplo, hicieron la evaluación, ¿no? Y se ve que es un paciente con una condición de sospecha genética, si ya, por ejemplo, hicieron un cariotipo, descartaron, pues, anormalidades cromosómicas grandes,
y a lo mejor hicieron algún panel y fue negativo, pero al menos sí que la evaluación clínica y el cariotipo hayan sido, que es generalmente lo que la mayoría de los pacientes tienen, pueden ser candidatos al estudio. Entonces, si son médicos genetistas que han evaluado este tipo de pacientes, pues nos pueden contactar a enfermedades.rarasmx@gmail y podemos platicar sobre, bueno, el poder incluir al paciente en el estudio. De nuevo, generalmente pedimos que incluir al trío. Sabemos que en algunos casos, pues a lo mejor alguno de los papás no está disponible, entonces podemos platicar al respecto, pero en general nuestro abordaje es hacer la secuenciación de exoma en trío para tener mejores datos para realizar un análisis más certero. Ay, muchas gracias, doctora. Estaremos en el Facebook probablemente compartiendo este correo que la doctora nos hizo favor de compartir también. Y una pregunta más tenemos, Kiavet Robles. Muchas gracias por estar aquí. Dice, buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia, doctora. Para realizar el registro de pacientes en Remexed, ¿quién puede hacer el registro y qué requisitos hay? El registro es abierto al público, es decir, a los pacientes directamente. Entonces, si son o conocen algún paciente que tiene alguna enfermedad rara, alguna enfermedad de sospecha genética, si son pacientes, pueden ir y registrarse directamente. O si conocen a alguien, por favor, díganle que esto existe. Nos interesa mucho saber, de nuevo, cuántos pacientes hay, qué enfermedades estamos viendo en la población. Y el estudio está diseñado para mayores de edad, pero también los cuidadores pueden ingresar información de menores de edad. Entonces, de menores de edad y de pacientes que tengan alguna discapacidad que no les permita llenar el cuestionario ellos, quien tiene que dar consentimiento es el padre, madre o cuidador o guardián legal. Y nada más cuando entran, al ser un estudio de investigación, es un estudio aprobado por Comité de Ética de la UNAM, entonces les va a dar una carta de consentimiento donde explica el estudio, se les pide que firmen y ya después entran a la plataforma donde está el cuestionario. Bien, muchas gracias. Una pregunta más. Aquí tenemos que en su laboratorio, de las variantes no reportadas previamente para estas enfermedades raras que se han encontrado, ¿realiza algún tipo de análisis bioinformático? Y si es así, ¿son algunos predictores y se recomienda algún software en especial? Sí, bueno, hacemos todo el análisis bioinformático aquí, hacemos la anotación y la segregación de variantes y vemos, pues, obviamente cuáles son los scores de predicción que tienen las variantes, qué tipo de variantes son y también, pues, si ya son genes reportados, ¿no? Si es consistente con el mecanismo de enfermedad que se ha reportado para ese gen. Es, por ejemplo, una ganancia de función contra una pérdida de función. Entonces, todo eso se evalúa y ya determinamos si es una variante que es probablemente patogénica para ese paciente y se realiza la discusión con el médico genetista que refirió ese paciente y se regresan los resultados. También para varias de estas, sobre todo variantes no reportadas previamente y algunos de los genes nuevos que están saliendo en estos estudios, estamos realizando estudios funcionales. Inicialmente, una parte del financiamiento que teníamos para este proyecto fue para estudios en pacientes con desórdenes de neurodesarrollo. Entonces tenemos varios, por eso también vieron entre los que presenté, son pacientes con desórdenes de neurodesarrollo. En esos casos tenemos una plataforma de modelado utilizando C. elegans, para estudiar condiciones neurológicas y de neurodesarrollo y neurodegenerativas en genes que sean compartidos entre el nemátodo y humano. Oh, qué interesante, muchas gracias. No sé si tengamos alguna más. ¿Sí?
Aquí nos dice Víctor Ulises Rodríguez, gracias por tu pregunta, Víctor. Dice, ¿qué sucede al no encontrar alguna variante en el exoma? Por ejemplo, tengo el entendido que en enfermedades neuromusculares la tasa diagnóstica con exoma es aproximadamente el 48%. ¿Qué seguimiento se le da a los pacientes que aún no tienen diagnóstico? Sí, gracias por la pregunta. Ese es muy importante porque es cierto, no en todos los casos. En global, ¿no? Si consideramos todas las condiciones, todas las enfermedades de sospecha genética, íbamos a tener aproximadamente una tasa de alrededor del 60% de los pacientes llegan a tener un diagnóstico con exoma, pero es cierto, no es el 100%. Entonces, en los casos que tenemos exoma negativo, al haber ya consentido a estos pacientes dentro del estudio de investigación, para hacer estudios moleculares, entonces tenemos después la posibilidad de mandar a hacer genomas completos. Y los genomas completos los estamos haciendo en colaboración con Baylor, con el Human Genome Sequencing Center de Baylor. Ellos pues tienen la capacidad para hacer genomas completos y nosotros analizamos los datos una vez que son secuenciados para ver variantes en regiones ya sean no codificantes o que a lo mejor no pudimos ver con el exoma. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Dice Anaís García, gracias. Un paciente diagnosticado con autismo sin ninguna malformación visible, ¿puede ser candidato? Sí, sí, y eso es algo que creo que también es importante porque muchas veces a familias o pacientes que viven con autismo se les dice, bueno, pues es autismo y no sabemos, ¿no?, qué es. Y sí es muy importante hacer estudios genéticos en estos pacientes porque pues sabemos que hay más de 100 genes que se han asociado con diferentes tipos de autismo, algunos son sindrómicos, algunos no vemos ninguna otra malformación o características más que solo el diagnóstico de autismo, pero sí son candidatos y generalmente, de nuevo, en estos casos haríamos la secuenciación en trío y el análisis. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Con relación para enviar a un paciente a secuenciación con ustedes, ¿se puede realizar por cualquier médico genetista? Bueno, también ya había comentado algo al respecto, pero si gusta comentar algo más. Sí, nos pueden contactar. Si ya hicieron la evaluación de su paciente, nos pueden contactar al correo y agendamos una llamada para discutir el caso y, bueno, lo que se necesita, ¿no? Firmar el consentimiento, qué tipo de muestra se requiere, etcétera. Ok. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Yo tengo un par de preguntas, doctora, aprovechando que tenemos aquí el espacio. Con relación a el proyecto Remixer, pues es bastante interesante y atendiendo un problema muy importante que tal vez es difícil pues abordar por el costo y por también la especialización, ¿no?, que se requiere. En el caso de esta atención que ustedes están generando, se cuenta con solo el diagnóstico, es decir, también hay asesoramiento. En esta peregrinación que nos comentaba para los pacientes, se deriva al paciente a algún servicio donde se encuentre algún manejo o tratamiento. Sí, también muy importante y gracias por la pregunta. Cuando regresamos los resultados sí les damos un asesoramiento, pero también por eso es muy importante que trabajemos con los médicos genetistas que son los que están atendiendo a este paciente, que ya los evaluaron y demás, porque nosotros pues hacemos la parte de la secuenciación genómica, el análisis, el diagnóstico molecular, pero últimamente sí allí pues va a ser el médico que lo atiende, ¿no?, a ese paciente, quien le va a dar ese seguimiento clínico. Nosotros no podemos hacer ese seguimiento clínico, entonces sí, por eso esa colaboración cercana con los médicos genetistas es muy importante, ¿no? Como mencionaba en el caso de algunos de los pacientes que ya regresamos resultados,
tenemos esta plática con el médico genetista, discutimos, bueno, basado en lo que sabemos sobre esta condición, pues el paciente necesita una revisión por el neurólogo, necesita este tipo de seguimiento, lo discutimos y ya después eso lo discutimos con el paciente, con la familia, y ya el médico genetista, digamos, toma cargo de ese seguimiento que haya que hacer. Perfecto. Con relación, doctora, a el costo que tienen estos tipos de análisis y entregar el resultado al paciente, ¿qué tan factible es que se pueda implementar ya en la medicina pues de precisión, ¿no? Ya en la rutina médica? Sí, bueno, también una excelente pregunta porque, bueno, entre los problemas que tenemos es justo que es mucho más caro, ¿no? Secuenciar aquí y pues uno de los problemas es justo que a veces sale mucho más barato mandar las muestras a Estados Unidos, a Alemania para que se secuencien allá, recibir el reporte clínico y allí quedó, ¿no? Se le da el resultado al paciente. Desafortunadamente eso implica que, bueno, esa información se pierde, esa información no regresa y pues estamos perdiendo información que es muy valiosa para justo construir estas bases de datos poblacionales, estas bases de datos de frecuencias que nos permitan estimar prevalencias, variantes de riesgo en nuestra población. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo la secuenciación aquí en México, tratando de mantenerla aquí y obviamente todos los datos, incluyendo los que, por ejemplo, secuenciamos con Baylor, todo está regresando a México y estamos justo construyendo estas bases de datos para empezar a informar las frecuencias y las prevalencias de diferentes enfermedades. Pero sí creo que debemos, ¿no? Como comunidad hacer ese esfuerzo de tratar un poco de crear ese mercado, ¿no? De este tipo de pruebas en México y también en Latinoamérica. El problema es igual en el resto de los países de Latinoamérica, porque a largo plazo, si queremos realmente una implementación de salud de precisión para la población, no podemos seguir enviando muestras todo el tiempo fuera. Entonces, ahorita estamos trabajando con pues varias organizaciones, incluyendo también algunas de las compañías de secuenciación, precisamente para que nos ayuden a echar a andar pilotos de gran escala en México y en Latinoamérica para demostrar la efectividad del abordaje en nuestros países, ¿no? Creo que sí es muy importante demostrar que se puede hacer en México, que cuál es el costo efectividad que hay para el sistema de salud, para las familias, si aplicamos estas tecnologías efectivamente y para diagnóstico temprano. Y con eso, pues, de nuevo, trabajando con organizaciones de pacientes y organizaciones civiles, tratar pues de concientizar, ¿no? A legisladores, autoridades de salud en invertir en este tipo de tecnologías y también ayudarnos a mejorar los costos, ¿no? Porque parte del problema con el costo es que todos los reactivos y los instrumentos obviamente pues son importados. Entonces las altas tasas de importación y los impuestos y además que hay muchos intermediarios, pues va subiendo ese costo, ¿no? Entonces a nosotros nos cuesta aquí aproximadamente 3 veces más secuenciar en México de lo que es secuenciar, por ejemplo, en Corea o en Estados Unidos. Entonces sí necesitamos un abordaje de múltiples actores, ¿no? Tanto por el lado de investigación como los médicos que también demanden, ¿no? El acceso a este tipo de pruebas para sus pacientes, como de organizaciones, como de legisladores, para crear ese ecosistema que nos permita tener esa implementación de la genómica para salud de precisión a largo plazo. Y ya mi última pregunta, lo prometo. Con relación a esta oportunidad que hubiera, conocemos ahorita la importancia y la utilidad del diagnóstico
del tamiz neonatal que tenemos. Y pues depende de la institución, es también cuántas enfermedades podemos abordar. Con esta iniciativa y el conocer la epidemiología molecular de estas enfermedades raras, se podría implementar un tamiz genético de modo de poder detectar y atender con oportunidad, en la medida de las posibilidades, claro, estas enfermedades raras. Estaríamos muy cerca, muy lejos. ¿Cómo ve, doctora? Bueno, optimistamente yo creo que sí. Y bueno, ahorita ya empezamos a tener muchos más datos genómicos de población mexicana. Entonces, entre los otros proyectos que tenemos en el laboratorio es justo empezar a ver pues qué variantes patogénicas tenemos en la población, ¿no? Que estén incluso como estado de portadores que puedan dar lugar a enfermedades recesivas, precisamente que nos permitan diseñar paneles de tamizaje genético a nivel poblacional, que sean mucho más baratos, ¿no? Que secuenciar a todas las personas, pero si tenemos un panel de 2,000 variantes, que podamos secuenciar, que sabemos que son de alto riesgo, de alta prevalencia en la población, podemos empezar a implementar este tipo de herramientas. Ahora también, de nuevo, estamos viendo que varios países ya están corriendo estos pilotos de tamizaje neonatal genómico y bueno, creo que es también momento de empezar a pensar en eso, ¿no? Pues dejar también que nos pase la tecnología, como pues desafortunadamente en muchos casos ha sido con el tamizaje ampliado y la espectrometría de masas, y bueno, pensar en 10 años o en 20 años si debemos hacer tamizaje genómico, ¿no? Sino considerar cuáles serían las implicaciones, cuáles sería la logística que habría que implementar en un país como México para poder realizar tamizaje a nivel poblacional por secuenciación genómica. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por todas sus aportaciones. Esperemos que haya muchas personas que puedan recibir la información que el día de hoy nos hizo favor de transmitir, que nos ayuden a compartir, por favor, por las redes sociales. Y les invitamos también a participar en las siguientes conferencias y actividades que vamos a tener en esta semana para la concientización del Día de las Enfermedades Raras. Yo les agradezco a todos su permanencia, a la doctora su participación y bueno, no me presenté al principio, pero soy la doctora Susan Gutiérrez y estuvo con ustedes moderando esta conferencia y detrás de cámaras también tenemos la participación de la presidenta de la Asociación de Alumnos Egresados y del doctorado en Genética Humana, Rosita González. Muchas gracias y pues ya nos despedimos de la transmisión y agradecemos a todos sus participaciones. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.